tenemos ahora excelentes invitados de tribu. Tenemos a Eric y a Sulamit, que nos van a acompañar el día de hoy para hablarnos de un parto alternativo y de un método para poder venir al mundo de forma relajada, tranquila, armoniosa, tanto para la madre, el padre, como para los bebés. Así que les damos la calurosa bienvenida y quisiéramos saber en qué consiste lo de la partería y todo eso. Gracias, Nicole, por el espacio, por el tiempo de poder platicar este tipo de temas importantes para nuestra sociedad. Como bien lo mencionaba, el traer con amor a los hijos y desde ese momento ser diferentes con ellos, ¿verdad? Es una alternativa en realidad que no estaba ofrecida, no estaba al alcance de nosotros porque se nos fue quitado durante un tiempo, pero ahora, como una misión de parte del Creador, lo tomamos nosotros, hemos empezado a compartir este tipo de información que los papis pueden tener acceso a ella. La idea de un parto, una forma alternativa, quizás como hacer una reversa. Estamos en lo alternativo. Y lo tradicional, hablando de ancestros, usó la palabra hace ratitos, nuestros ancestros nacieron así, de un parto fisiológico, un parto no intervenido o varios partos no intervenidos, donde en su momento de historia habían parteras y eran unas personas bastante importantes en la sociedad porque ayudaban a traer al mundo salud de la mujer, salud de la reproducción, algo bastante holístico en la partería tradicional y ancestral. Y después vino algo alternativo, porque, lo que se le llama civilización, y esta civilización presenta la tecnología, presenta la instrumentalización como algo bueno, cuando Michel Oden y otros científicos del parto dicen en su momento era un wow, pero ya descubrimos que no funciona. Y para lo que sirve es para alarmarnos. Entonces, ante las alarmas, lo que hacemos dentro de la medicina es una cesárea. Y muchos partos o muchas intervenciones dentro de estas estructuras terminan en cesárea y poco a poco, dice Michel Oden, vamos normalizando este tipo de nacimientos abdominales y ya desnaturalizando el parto fisiológico, donde la mujer tiene miedo a parir. Y se entiende esos miedos, porque las historias que se cuentan, como les decimos a las mamás que nos contactan, han escuchado historias de miedo. De terror. Cuando se habla de parto, no sé la experiencia que tienes, casi siempre se expresa como algo terrorífico, una experiencia traumática. De hecho, sí lo presenta Hollywood, ¿verdad? Lo presenta todo como algo totalmente... muy ofuscado, bastante intervenido, bastantes luces. En base a mi experiencia como psicóloga clínica, sí me he dado cuenta que el momento del nacimiento y el embarazo influye bastante en la personalidad del individuo. Sí. Si fue deseado, si fue planificado, si la mamá quiso abortar o no quiso abortar, si el parto fue por cesárea, si el parto fue natural. Claro que sí, me he dado cuenta en la hipnosis cómo influye el embarazo y el parto en la personalidad del individuo. Eso sí, lo tengo comprobadísimo. Por ejemplo, cuando no han sido deseados tienden a tener más autoestima, cuando los han querido abortar tienden a odiar mucho al mundo, cuando nacen por cesárea a veces son personas un poquito más pasivas, porque como no han luchado por salir, entonces son personas un poquito que se duermen en los laureles a veces por el mismo hecho de que fue un parto forzado hasta cierto punto. Sí, forzado hasta cierto punto. Y eso es lindo lo que menciona. Hay niños que han tenido, o madres que llegaron hacia nosotros con la información que compartimos ya después de haber tenido una cesárea innecesaria, digamos. Entonces les ayudamos, no por medio de hipnosis, pero les ayudamos a revivir la experiencia, digamos, formar como la sesión del parto y que el bebé experimente como esto, ¿verdad? Como
más con la mamá. Qué bonito. Y hay niños que se acuerdan de su nacimiento. Sí. Se Yo eso acuerdan y lo dicen, veo sí, en la mamá, yo me hipnosis. acuerdo. Sí. Yo me acuerdo que lloré, yo me separé, yo veía oscuro. Dicen cosas más de lenguaje de niño, pero se recuerdan de Sí. su experiencia, si ha sido positiva o negativa. Entonces sí tiene mucho que ver el tipo de nacimiento con la sociedad que tenemos, sobre todo en El Salvador, que hay mucha violencia. Sí. Y bueno, las neurociencias también apoyan ahora que el tipo de nacimiento y el tipo de crianza en la primera infancia, a los 0 a los 6 años, influye mucho en las sociedades que tenemos ahora. Entonces, cambiar ese paradigma, ¿verdad? Contribuir a nuestro país a que sea más sano desde esa perspectiva y no quizás tanto reparando, sino contribuyendo desde el inicio a sembrar una buena semilla. Claro, eso también lo veo con las personas que nacieron en el tiempo de la guerra. Todos los traumas de guerra y cómo eso incidió en el parto o en el embarazo de la mamá. A veces hay pacientes que me dicen, yo me siento ansioso y no sé por qué. Y cuando hacemos la hipnosis y revisamos a cuando la mamá estaba embarazada, resulta que la mamá no tenía el apoyo del papá, se sentía sola, se sentía abandonada y le transmitió al bebé esa ansiedad, esa angustia de separación, de no tener apoyo. Es súper interesante y estoy de acuerdo contigo, solamente que las personas recuerdan y a veces cuando no lo recordamos conscientemente, lo recordamos inconscientemente. Sí. ¿Y qué sucede cuando algo se lleva en el inconsciente? Se reproduce en la conducta y se pasa a la nueva generación, inconscientemente, porque yo no sé de dónde viene mi actitud, pero lo modelo a mis hijos, a mi descendencia, lo repito como un patrón. Me da una gran sonrisa y bien interesante cómo desde la área de Nicole, desde su profesión, coincidimos bastante con lo que estamos practicando y promoviendo. No obstante, sabemos que pueden haber estos efectos, pero hay algo más que me dice, aunque tenga ese efecto, no me siento en el valor. Valorando, valga la redundancia, más mi hoy que la probable, porque también es probabilidad, consecuencia que haya en el futuro. Pero sucede que sí tiene consecuencias. Es más cierto que mi tipo de nacimiento define específicamente cómo va a estar más adelante. Eso creo que es lo que más bien de usted Y lo ha podido, y el tipo de embarazo. el embarazo. Claro, desde el día cero. Desde el día cero. Yo tenía una pacientita que me contaba que su esposo era bien agresivo con él y que cuando el bebecito sentía que él se acercaba, ella sentía como el bebecito se iba para el otro lado. Wow, eso Sí. está a nivel de energía. ¿Cómo ¿no? crece esa persona? ¿Cuál es la visión que tiene de la figura masculina? Si ha visto agresividad, si ha visto violencia. Inconscientemente hay personas que tienen actitudes de rechazo hacia la figura masculina y no saben por qué. Y puede ser que lo traigan desde el embarazo de la mujer. Bien interesante eso, creo que también esa perspectiva, pues bueno, nosotros lo que tratamos de promoverle es a las mamás y a los papás también, decirles esto es lo normal, lo que nos va a traer mejor prevención es más económico que corrección, más sencillo, más fácil también, pero siempre hay paradigmas donde hemos naturalizado lo intervenido. Y es justo ahí. Por ejemplo, Nicole, es interesante que hemos hecho algunas estadísticas en nuestras redes. La mayoría de mujeres piensan que parir en casa es temor, miedo, tienen como pánico, digamos, de Sí. que algo puede salir mal. Claro. Entonces, un desconocimiento del cuerpo de la mujer, de cómo actúa mi interior, todo. No hemos interiorizado, no nos hemos dedicado a saber qué es lo natural en nosotras mismas como mujeres, qué es lo que queremos. Y nos exponemos a experiencias que son repetidas, son conocidas, pero no quiere decir que son las mejores. No quiere decir que sean llenas de valores, llenas de aporte hacia mí como mujer, llenas de derechos y todo esto, pues, que es lo balanceado en la naturaleza.
nos es quitado. Entonces, justamente lo que decía, hemos naturalizado todo esto en la mujer, que nos hablen mal, que alguien esté encima de nosotros tomando decisiones, cuando el proceso es meramente físico, fisiológico, y nosotros sabemos mejor que nadie cómo estamos viviendo esto, ¿verdad? Desde el embarazo, como tú lo decías, desde el embarazo hasta el momento del parto, y luego después en la crianza, la intuición que nos nace en el momento de tener la cría en las manos, es algo de conocimiento femenino, digo yo. Hay otra actitud también, Nicole, que se me ocurre pensando más en la pregunta, en la intervención de Nicole, es los miedos. Somos mujeres y hombres y estamos en pareja toda la vida, sabemos que algún día vamos a tener hijos después de nuestras carreras, no, o sea, en algún momento. Cuando estamos embarazados es una dualidad de sentimientos o encuentros que a nosotros nos pasó. Estoy embarazado y ahora tengo miedo. O sea, no tenía ese miedo. Y ahora pero ¿por qué tengo miedo a estar embarazada? Y viene ese miedo y surgen todas estas situaciones que las voy transmitiendo a mi bebé. Y ahora, ¿por qué? ¿Y qué hago? ¿Y qué voy a hacer con un bebé? ¿Y cómo van a ser? Y tenemos también papás que están no sabemos si directamente están por algún motivo esperando salir embarazados o todavía no. Cuál sea el motivo, no lo sabemos. Pero hay mamás que dicen, me encanta eso, pero me da miedo. Y no estuvieron embarazadas. Si algún día yo quedara embarazada, me encantaría hacerlo así. Quedó embarazada y dijo, no es posible. Y la pregunta sería, ¿tiene miedo? Pero ir al hospital no quiere decir que no tengo miedo. O sea, porque el miedo no es directamente por cómo vaya a ser, sino que hay un miedo ¿a qué? A la situación, miedo a un reflejo condicionado negativo, le decimos nosotros, y lo usa Consuelo Ruiz Vélez, una partera científica también del parto, científica social. Todo lo que me han dicho malo, ahora viene para mí. Las estadísticas dicen que solamente un 20% va a tener algún problema, pero yo estoy dentro de ese 20%. Todos estamos dentro del 20% y pasamos a ser el 100%, y es por eso que no tomamos otras alternativas o continuamos en esa rueda de maltrato, en esa rueda de desnaturalizar lo que es normal o natural, y pues seguimos así, creando civilizaciones artificiales. ¿Y cómo se forman ustedes para poder dar este tipo de intervenciones? La formación académica. No sé si es académica o de curso. Bueno, nosotros, esto nació desde que nos conocemos desde hace años. Nació el proyecto con Emanuel, hablábamos de crianza, de porteo, de todas estas cosas. Y luego cuando vino el segundo bebé, Benjamín, que yo me di cuenta que, nos dimos cuenta, no solo fui yo, de que la cesárea que había nacido nuestro primer hijo había sido innecesaria. Había sido una correlación de intervenciones humanas que no tenían ningún objeto, digamos. Entonces, al informarnos de todo este tema de la maternidad, y nos ayudó mucho fundaciones internacionales que tienen años para poder investigar, indagar en la información correcta, porque información hay de todo. Entonces, en nuestro segundo hijo, Eric se certificó como partero, y atendimos el parto de nuestro segundo hijo en casa, y a partir de ahí, pues, esas mismas capacitaciones y otras que han ido viniendo en el camino, que ahorita están en una de saberes ancestrales, nos hemos capacitado para poder ayudar a papás, y ha sido fabulosa la experiencia, el tener a los papás, ver la diferencia realmente anhelable de estar totalmente conectados, compenetrados, y ver la diferencia, porque también nos toca visitar papás que no han podido tener esta experiencia porque lo decidieron así, digamos, y ver como las dos caras, digamos, de lo que están viviendo, porque hasta la depresión y todo eso. Entonces, las capacitaciones o lo que nosotros tenemos es constante acerca desde el embarazo, parto, posparto,
acompañar en la crianza a los... Desarrollo infantil, neurodesarrollo, pero todo es bien técnico. Sí. El conocimiento o el académico es un tecnicismo, pero llegamos a un momento donde lo estamos haciendo porque es la parte informativa que nos llega, pero no es en la que nos basamos para poder practicar o compartir. Titulitis le decimos nosotros, pero porque si yo me capacitase en todo esto, pero no es mi misión, no es mi corazón, no es mi intención buena para hacerlo, es un fracaso. Un fracaso en el sentido de la intención del nacer fisiológicamente. Yo me voy a capacitar como partero, me voy a ir al Reino Unido porque quiero ser el partero certificado del Reino Unido. O porque en crianza voy a ir al Instituto Pickler en Budapest para ser el experto en crianza. Pero mi intención, ¿cuál es? ¿Mi fama? Mi misión en la vida, porque intención. Al final... Entonces no es el académico de nosotros para poder hacerlo, sino es porque hay una misión de fondo, Nicole. Una misión, pueden llamarla espiritual, pueden llamarla celestial, ancestral. Yo no, en mis ancestros que no he estudiado tanto la generación atrás, pero no están en la partería, al menos los cercanos. Pero cuando nosotros estamos en ese momento del parto, viene mucha información de cómo actuar en este evento, cómo intervenir entre comillas, porque no tocamos, no estamos presionando, sino que es un momento de la mujer, de la familia, y eso creo que es lo que mayormente nos lleva o nos da la facultad de poder actuar o compartir los partos. Imagínense, Nicole, pariendo una mamá en un patio como este, si es así el deseo de ella, o pariendo en una cama, en una sala, es ¿En así. una piscina? ¿En una piscina también? Casi la mayoría desea eso. Nosotros hay recomendaciones para el parto en agua, porque el parto en agua alivia, las etapas de los partos se viven de manera sutil, la temperatura, el ambiente, todo eso son románticos, son ambientes románticos los que Es que están presentes las mismas hormonas, que cuando se hace el amor, cuando hay relaciones sexuales, es lo mismo que las hormonas que están presentes durante el parto. Entonces nosotros compartimos esta información que no es nuestra, pues hay científicos apoyando esto, que se debe tener el mismo ambiente, la misma calidez, la misma luz, la misma intimidad, porque si es agresivo, con luces, con frío, aire acondicionado, los olores. Bueno, porque le explicamos eso a los papás, que porque el hombre, nuestra construcción social es muy machista, muy dura, muy despegada, digamos, del entendimiento, de la comprensión hacia el otro. Entonces le explicamos a los papás para que puedan entender y lo relacionamos con cuando están teniendo relaciones sexuales, que a veces hasta el aliento es tan importante para ese momento. El perfume de la persona. Sí, entonces lo mismo es durante el parto. Y ver estos partos con velas, con luces. Sí. Es netamente romántico. Puede ser así. De hecho, por el reflejo condicionado negativo que hay, no se permite o todavía no es tan palpable un parto con placer, porque tenemos en nuestra sociedad, porque hay detrás una historia y hay grupos o instituciones que te dicen no, el parto no va a ser placentero, y hay que evaluar también ese contexto. Solamente tiene ensayos de eso, no quiero decir teológicos, pero sí en esa postura. La idea es llevar el parto con placer, que es lo que promueve la ciencia, lo que dice, hay oxitocina, y la oxitocina es una hormona de amor y placer. Entonces, ¿esta hormona dónde está? Lactancia, crianza y sexo. Y no encontrábamos cómo plantearle a los papás de cómo es un parto y un acto sexual, y encontramos un video que llevan el sexo al hospital.
es que está de verlo, porque está el papá intentando y el papá como que no puede, porque no puede, porque están ustedes, las demás personas, ¿verdad? Entonces le hace el médico, ya vi cuál es el problema, está bien, nos vamos a poner para acá. Estos padres que les gustan las cosas naturales, entonces se sale y el papá, bueno, entonces ponen a la mamá en un potro obstétrico, piernas abiertas, y está el papá ahí y está, pero todo es muy frío. Entonces, y bueno, ¿y por qué no se apuran el doctor? Y que ya es hora, hay que darles una ayudita, viene la oxitocina sintética y se contrasta eso. Entonces llevemos esto a este acto, la sexualidad en el hospital no es posible, de esa forma, igual el parto. Entonces, para que el parto se desarrolle de forma placentera, tranquila, armónica, debe de ser, si no es el lugar donde se concibió, el lugar donde al menos es mi intimidad, el lugar donde me siento confortable o practico este tipo de situaciones, porque es similar. No va a estar enfocado en el papá, porque el papá en un acto sexual también tiene placer o se da placer el mismo. Aquí es enfocado a la mamá. Mientras más placer, menos adrenalina tenga, el parto va a ser más sutil, menos doloroso, traumático, entre otras cosas. Pero porque todo puede eso haber juego. dolor, pero sin sufrimiento. Ajá. Porque es un proceso físico, se abre, se la abre, vagina, se dilata. abren las caderas, pero es un dolor sin sufrimiento. Realmente hay que verlo para poder interpretarlo. Es algo maravilloso y realmente hay muchas mujeres que se lo están perdiendo, pudiendo tenerlo, solo con su decisión. Solo con decidirlo creo que es suficiente para poder tenerlo. Pero es que y hay tanto ahí porque imaginar Nicole, eso, el acto, el parto, ¿y cómo es eso? Entonces no deben de haber muchas personas. Bueno, lejos de los fetiches, entonces al menos que yo estoy pariendo y me gusten las cámaras y que todos me estén viendo, si eso me beneficia, pues está bien, porque le gusta, le provoca placer, el show Sí, le provoca sí, placer, no es todo el mundo, pues. entonces está bien. Entonces solo hay que platicar de qué injerencia puede tener este tipo de situaciones directamente en el parto. Y usualmente, Nicole, decir también que muchas veces los papás o los hombres nos oponemos al sentir de la mujer, al creer que la mujer es capaz, porque en algún momento se nos metió que no son capaces. Y esto viene respecto a los comentarios o a los malos diagnósticos que se dieron en los hospitales. Por ejemplo, el de Emanuel, nuestro primer hijo, es fallo en descenso. ¿Me acuerdas de eso? Fallo en descenso. Que el bebé no pudo bajar. El bebé no pudo bajar, en serio. Pero cuando ya entendemos todo el trabajo, no es solo el bebé, es la matriz. Es la matriz que está trabajando y la matriz es un órgano independiente de la mujer, no controlado por mi psiqui directamente, por mi raciocinio, como lo es mi corazón, como lo es mi sistema digestivo, como lo es mi aparato respiratorio. Aunque de alguna manera yo puedo controlar mi respiración, la circulación no la puedo controlar. Igual es el útero, o sea, va a pasar. No pasa cuando intervengo. Cuando lo duermo, cuando hay miedo, cuando yo estoy intentando controlar, hágale puje como que se está haciendo pupú. Esa es la frase más común. Entonces, útero distante del aparato digestivo o del intestino grueso, recto, llano, están alejados. O sea, están ahí, pero no son las mismas sensaciones. Por supuesto que hay una sensación de ir al baño a la hora de parir, porque el bebé está presionando la zona rectal, pero no voy a hacer como que se haga pupú a la hora de parir, porque son cosas diferentes. Nicole, para que lata su corazón, haga como que si... ¿Qué podría decir? Como que si va a comer. ¿Cómo es eso? Así es. Entonces esas situaciones son las que vienen y la mujer dice, no pude. Y ahí viene otra situación, que es la depresión postparto. Depresión postparto, donde le vienen y le digo, Nicole, vienen a donde Nicole le dice, no pude, Nicole. Y viene Nicole y viene su intervención de todo esto y ver qué es lo que pasó. Ver lo que pasó, saber lo que pasó en el momento del parto en el hospital es importante para una segunda gesta. Pero habrá alguien que diga, no me importa y voy a parir igual. Y mis 5 hijos cesáreos. Y una cesárea tras cesárea es más riesgosa
que unas 3 cesáreas y luego un parto vaginal, porque es posible, una 4ª cesárea todavía y un parto vaginal sí es posible, o sea, lo fisiológico siempre va a ser posible. Pero perdón, nos vamos. No, súper interesante. Hay un día en el que nacemos y otro día en el que nacemos, en el que sabemos para qué nacimos. Y eso es lo que ustedes han encontrado, su nutrición, su inspiración. Y qué bonito encontrarlo, porque muchas personas es lo que menos buscan o encuentran en su vida y por eso se sienten como vacíos, sin sentido. Así que los felicito. Y bueno, gracias. La información que nos están dando para mí es maravillosa, es enriquecedora. No es común, no es usual encontrarlo y qué bueno estar aprendiendo de ustedes. Yo sé que todos los que están viendo este video están aprendiendo muchísimo de su conocimiento y me surge una duda. ¿Qué pasa cuando a la persona sí le han dicho que es de ese 20% y que sí es de alto riesgo su embarazo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Necesitaríamos como la ayuda de las dos partes? Siempre. En nuestro país, lastimosamente, no hemos llegado todavía a trabajar en equipo. Siempre necesita una mamá un acompañamiento de una persona que esté con ella pendiente de sus necesidades, de sus sentires, de todo, aún sabiendo que le toca una cesárea realmente necesaria, como una placenta previa total, por ejemplo. Ya tiene el día que se va a hacer la programación, aunque la ciencia dice que hay que esperar los dolores para que el bebé llegue a lo máximo de maduración dentro de la matriz. Pero todo esto es información que la mamá necesita apoyo para tomar una buena decisión. Y sí, claro que sí, y entre más respetuoso, más amigable, más acompañado sea para la mamá, va a ser mejor el resultado, aunque sea por cesárea. Si se respeta la primera hora de vida del bebé, no más sacarlo del útero, ponerlo al pecho de la madre, porque aquí las cesáreas son amarradas. La mujer está como en un crucifijo amarrada y apenas logra besar al bebé y esa es la foto que vemos usualmente, que es muy dolorosa. Para nosotros es una foto dolorosa. Sí. Yo la publiqué. Porque está amarrada la mamá, no puede ni siquiera tocar su bebé, no puede... Bien inhumano. Sí. Es inhumano, pero cuando estamos ahí es la foto bonita. Porque no lo sabemos. Porque no lo sabemos, en el momento no sabemos todo lo que está pasando, precisamente porque no escuchamos, cantidad de personas que no lo escuchan porque seguimos dentro de la misma rueda, pero si me permitís la intervención, le decía bien mecánico, debe de haber un acompañamiento o es posible, dice Nicole, y solamente decía una placenta previa por el caso total, esperar que inicie la labor de parto, es importante. Un trabajo neurológico, un trabajo fisiológico. Esperar que inicie esa labor para no ponerle nosotros el día, sino que el día lo decide la misma matriz, el mismo bebé, no nosotros. Y es importante porque hay hormonas presentes que son importantes que el cuerpo debe para la psiquis de la mamá, para todo esto que se desarrolle lo más natural posible. Pero ¿por qué quiero ponerle una fecha? Ay, porque no quiero que me asuste, me agarre de imprevisto, imagínate yo esté... Pero es que así ha sido siempre. Y ponerle fecha, que es respetable también la decisión y cada pareja tendrá los motivos. ¿Por qué? Porque voy de viaje, aunque no debería siempre ponerse una fecha. Trabajar en equipo, lo que digo solamente. No, nadie es más, nadie es menos, solo tenemos conocimientos de diferentes áreas. Por ejemplo, Nicole pudiera estar en algún momento apoyando una sesión o un premio a este tipo de situaciones. Entonces estamos de varias ramas. Multidisciplinario, gracias por la palabra. Y esta práctica, que sería una cesárea, por ejemplo, puede también finalizar o llevarse como un también proceso fisiológico. Un ejemplo, es importante que el bebé pase por el canal vaginal, importantísimo. Eso del ambiente esterilizado es para los hospitales, y hemos dicho en otras ocasiones, es porque en los hospitales hay superbacterias y otro tipo de situaciones que se deben de controlar. Y le decíamos a la mamá, mire, no necesito esterilizar mi casa. Y la pregunta es, ¿su vagina está esterilizada? Y es como bien grotesca la pregunta cuando se la regresamos, pero es de una sola vez decir, no está esterilizada, ni lo va a estar. Porque es importante que el bebé pase por esa colonización de bacterias que están en la vagina. Entonces, cuando hay un parto abdominal en otros países desarrollados,
practican pasar unos tipos gasas en la vagina de la mamá para hacerle el baño de bacterias a ese bebé. Lo comentamos. Para que su microbiota sea alimentada para su sistema inmunológico. Porque la piel es un órgano bastante sensitivo y que va a percibir la información del ambiente. Entonces, cuando lo comentamos, platicábamos ahora de entrar con alguien médico, que tal vez esté bastante cerrado a algunas ideas, pareciera grotesco. Y de hecho, si lo ponemos desde una perspectiva actual, la gente diría que me tienen que meter eso para ponérselo al bebé, entonces se ve como algo sucio. Entonces viene esto de la mujer, que yo no estoy reconciliada con mi propio cuerpo, porque mi cuerpo es sucio, mi cuerpo desecha o hay repulsión de nosotros mismos. Entonces pudiera también entonces ser cesáreas que tengan intervenciones o procesos tal vez no fisiológicos porque no vienen de esa cadena, pero más respetuosos y acordes a la naturalidad dentro de lo que cabe. Qué lindo todo lo que nos están aportando, tribu, porque nos están hablando de la importancia de la sensibilidad, de la empatía, del respeto al cuerpo, de la valoración al cuerpo, de aceptarnos como somos en nuestra naturaleza y sentir también cómo va todo el proceso para que la misma intuición nos vaya guiando en qué es lo mejor para la salud de la madre y del bebé. Me parece un conocimiento de avanzada, un conocimiento que necesitamos para enriquecer nuestra cultura y para que los ambientes tanto hospitalarios como familiares se vuelvan más humanos, se vuelvan más integrales. Y qué bonito sería que todos viniéramos al mundo de esa forma, así natural, tranquila. Yo recuerdo que mi madre decía que ella no sufría en los partos. Y era por eso, porque ella psicológicamente siempre se programaba a que era algo natural. Ella tuvo 4 bebés y ella se programaba que no tenía por qué dolerle y que eso era natural en la mujer y efectivamente ella no sufría. Así que creo en eso, creo en el poder.